Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán conversamos con el psicólogo Efraín Palacios sobre el espectro, el trastorno del espectro autista. Ya nos decías la importancia justamente de conocer que sí es, que no es, es de entrada, no es una enfermedad. Esta parte es importante conocerla. Hay 3 niveles, decías. Hay algunos, como este neurocientífico que nos comentabas, que puede llevar pues una vida relativamente normal, profesional, sin ningún problema. Tiene actitudes que seguramente deberá de detectarse y de tratarse, que le puedan implicar algunos problemas o contratiempos en el interactuar social quizá, o personal, hasta los casos quizá más severos, que luego son los que llegamos a ver o a digamos, considerar que es un autista, ¿no? Es decir, una persona completamente cerrada, ensimismada, que no acepta que no tiene contacto social, que requiere de un acompañamiento permanente. Pues hay muchos niveles, y luego por eso la gente se sorprende cuando alguien, por ejemplo, que pues ha convivido incluso años con alguna persona y de repente dice, oye, pues yo soy autista, y tú dices, pues no lo notaba o notaba algunas actitudes, pero bueno, todos tenemos cosas peculiares, ¿no? Y habrá que diferenciarlo también, decías, de otras condiciones, ¿no? En esta parte íbamos, mi estimado Fray. Sí, mira, habría que diferenciarlo, bien lo dices. El autismo en su momento se caracterizó porque eran personas en sus primeros años del siglo pasado, que eran personas con un tipo de esquizofrenia. Afortunadamente, los investigadores más representativos que hay, empezamos por una rusa y después con otro psiquiatra suizo, hasta llegar al señor Asperger, por ejemplo, que por cierto, mucha gente sigue confundiendo que tiene el síndrome de Asperger. Ese ya no se debiera de estar utilizando, para empezar, ¿no? Hoy en día, inclusive quitan a Asperger porque recordemos que él está dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial y se le asocia mucho con los nazis. Entonces también es una de las razones por las cuales, a ver, pues no hieran heridas muy, muy grandes, ¿no? Pero los aportes del señor Hans Asperger son muy relevantes y empiezan a delinear, evidentemente, lo que hoy ya tenemos mayor conciencia en los 80s, en los 90s, de que es un tema de neurodesarrollo. Es decir, cuando el cerebro, Mario, para que tengamos un contexto más adecuado, está en un desarrollo desde que hay esa concepción de la vida humana y empieza a desarrollarse de manera muy importante y no lo deja de hacer el cerebro después de que naces. Se sigue ramificando neuronalmente, las células nerviosas que se llaman neuronas siguen creciendo, hasta que llega en las primeras etapas hasta los, digámoslo así, 2 años, 3 años, deja de haber un crecimiento y empieza el mismo cerebro a poner un orden, se le llama poda neuronal, en donde empiezan todas aquellas neuronas que están participando en el cerebro, las empieza el propio organismo a decir, tú no me sirves, y empieza a desecharlas. Ese puede ser una de las sospechas que tiene que ver precisamente con el proceso autista. Y por otro lado, hay que recordar que la poda neuronal no únicamente se da en la primera infancia, sino en la adolescencia. Entonces ahí también es muy importante entender que estamos en ese proceso en que los avances más importantes que tenemos a la fecha son determinantes para decir, esa poda neuronal puede incidir en que se pueda presentar esta condición en donde las personas no tienen un trato del igual a igual con los otros porque tienen en procesos de ansiedad esa angustia de hablar contigo. Decías algo que también se ve mucho en redes y luego lo llegas a escuchar en personas, entre conocidos, por ejemplo. Se confunden mucho luego los trastornos con el Asperger o con el déficit de atención.
se confunde mucho el autismo, es difícil diagnosticarlo y separarlo de estas otras condiciones. Algo que nos está haciendo mucho daño, y lo comentábamos la última vez que nos vimos, en términos que me decías, oye, Efraín, ¿tú tienes TikTok? Y yo te dije, no, todavía no, porque ese me genera mucha dopamina, ¿no? Hoy tenemos un daño muy grave por parte de ciertos TikTokers, ¿no? Que como tienen tanta influencia, son influencers, ¿no? De repente le dice, a ver, si usted tiene estos 5 aspectos, tiene autismo. Es el absurdo más grande que puede haber y es el daño más grande que le puede hacer a una persona. Entre los influencers, TikTokers, YouTubers, etcétera, y ahora la IA, la inteligencia artificial, que la gente le hace una pregunta, ¿no? Y hay mucha confusión sobre este tema. Hay mucha confusión y eso nos viene a hacer mucho daño, y sobre todo a las personas. Una persona que puede tener otro tipo de trastorno determinado por el DSM-5, que puede ser un trastorno antisocial, ¿no? Por ejemplo, de repente lo confunden con autismo, y alguien que pudiera parecer que lo tiene, pues no, definitivamente no. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos, qué grado de conocimiento tiene, cuál es su área de especialidad. Porque tenemos vacíos todavía hoy en día en sociedad acerca de cuál es la estadística real que nos permita ver cuántas personas tienen autismo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en el caso de México, de aproximadamente 110 personas, una va a tener autismo. Si tú te vas con Teletón, esta organización que tiene fines muy, muy, muy adecuados, ellos, por ejemplo, en todos sus CRIT a nivel nacional, tienen contabilizadas 5,000 familias en donde hay autismo. Los avances más importantes de los que están dedicados a esto y que trabajan de manera de organización privada, pero colaborando con los gobiernos, nos hablan, por ejemplo, de que uno de ellos, que se llama Risotti, que es una persona que vale la pena seguirle la pista y que además está colaborando con una iniciativa muy importante que se llama Iluminemos el Autismo. Nos habla, por ejemplo, de que ya están encontrando datos muy severos por parte de una organización muy relevante en Estados Unidos, que es los Centros de Atención y Prevención de Enfermedades, que son muy respetables. Y él nos dice que 1 de cada 36 personas puede tener autismo. Entonces, imagínate. Bajó mucho la cifra, ¿no? ¿O creció según el punto de vista? Hay una serie de controversias, lo debo decir, porque probablemente hoy se está diagnosticando, se está manejando en registros de manera más adecuada, cosa que antes no se tenía, y todavía tenemos serias deficiencias. Entonces, este amigo lo que nos dice es, o tenemos un sobreregistro, o se está registrando adecuadamente, o bien, efectivamente, hay causas que están determinando, factores de riesgo que están determinando que se presente este autismo. ¿Cuáles son los factores del riesgo y cuáles serían las causas? Uno tiene que ver con el tema genético. Hay 2 síndromes, uno que se llama síndrome Rett, y hay otro síndrome que es del cromosoma X frágil. Ambos síndromes están asociados en algunas investigaciones con autismo. Y ahí lo único que está pasando es que hay una afectación directa al cromosoma X y está determinando una mutación del mismo en términos de una proteína. Y esa proteína, al no estar presente en los procesos que yo hablaba hace un rato de conformación todavía y desarrollo y evolución de esas conexiones neuronales en el cerebro, pues llegan a afectar esa condición en tener inclusive, entrecomilladamente, ciertas lesiones cerebrales. Entonces, por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM nos habla un experto en el sueño, porque también, por cierto, que sí presentan las personas con autismo, desórdenes de sueño. Es complicado. O sea, son personas que no pueden conciliar fácilmente el sueño. Duermen mal, digamos. Tienen muy mal dormir, su higiene no es conveniente y tampoco es que los tengas que obligar a que se vayan a dormir porque ya te deben dormir. Tienen varios retos, pero para eso estamos trabajando muchos de nosotros, al menos yo en mi trinchera de cognitivo-conductual,
hay una serie de técnicas donde podamos, no únicamente a la persona, sino a las familias, ¿sabes? Voy a hacer una pausa para continuar con este tema. Volvemos aquí en Contexto Abriendo la Conversación.